Listo, ya estamos grabando, estamos acá de nuevo hablando y dejando reflexiones sobre todo lo que está ocurriendo en los mercados tradicionales, también en cripto, algunas ideas de trades que tenemos. Y como siempre, a nosotros nos gusta como hablar y analizar un poco sobre lo que está ocurriendo en la gráfica técnica del Standard Poor's, obviamente también acompañada de eventos fundamentales que obviamente son catalizadores para el movimiento de la misma, del mercado, todos los Sí, yo mercados. creo que para hablar un poquitico como de Ujú. forma general de qué está pasando en el SPY con los mercados, es ese sentimiento de pánico y de sobreinformación que tenemos de vamos para una Correcto. recesión, las cosas no pintan bien, la economía sí está saludable, pero tenemos mucha inflación, etcétera. Entonces hay como mucho miedo generalizado, lo que hace que los movimientos rojos sean más marcados y los Correcto. verdes más cortos. Entonces recordemos que tuvimos la semana pasada la reunión de la Fed. Habló el Papa Ujú. Powell, el viejito del poder, y básicamente siguió con el mismo plan. Ah, exacto, fue justo en esa vela. Veníamos Ujú. con un 0,5 tasas de interés y tuvimos un incremento del 0,25, ¿cierto? Para un total de 0,75. Entonces, el mercado reacciona de forma positiva. Digamos que ya tenían cocinado ese aumento, que era lo que se esperaba. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aún con ese, digamos, con ese momentum positivo que tuvimos, precisamente por ese mismo miedo que ya les veníamos comentando, Ujú. se desinfla el mercado y seguimos bajando. Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Para hacer un recuento de dónde estábamos y hacia dónde podemos ir, Correcto. recordemos que este nivel era un nivel clave, ese nivel de los 380 y los 420. Habíamos hablado que especulábamos en la posibilidad de tener Ujú. esa lateralización que por ahora se ve invalidada, ¿cierto? Y Sí. por el contrario se ve como veníamos como en esta tendencia bajista, logramos tener esta ruptura al alza, los compradores no alcanzan a romper ese nivel clave y los Ujú. vendedores por el contrario logran hacer un mínimo más bajo y parece estar totalmente en control. Entonces, yo creo que dadas esas situaciones, lo que podemos pensar, y si colocas las velas semanales, Ya te las pongo. Las es un movimiento semanales. como de gato muerto. Exacto, déjala ahí donde está, ahí Ujú. está bien. Es simplemente venimos de este top y hace ese movimiento un impulso bajista, una corrección, que es como si se llama Dead Cat Bounce, como si estuviéramos con ese rebote para seguir muriendo, ¿cierto? Para seguir Ujú. bajando. Entonces corregimos, perdón, impulso, corrección, impulso. Y acá en las velas semanales vemos que estamos en una zona muy interesante, que es la media Uf. móvil de exponencial de 200 periodos. Entonces ahí sería lo más normal que Pues, encontráramos fuerza alcista, ¿cierto? Acá. ujú. Y tuviéramos un rebote cerca de los 400, que es ese nivel clave anterior que rompimos y donde se podría encontrar más o menos ahí con las medias para seguir bajando. Entonces yo creo que ahí vamos a encontrar bastante volatilidad entre esta media móvil y las que ya se vienen encontrando con ese rebote, ¿cierto? Claro. Para seguir cayendo lo más probable. Sí. ¿Hasta dónde podemos bajar? Yo sé que a vos te gusta esta parte y es lo del tema del pico Del del pico COVID. pre-COVID. Sí, a mí me gusta esa parte porque, o esa hipótesis de que este podría ser el siguiente soporte del SPY, obviamente en varios periodos. No estamos diciendo que esto podría pasar en un día de trading, pero en varias sesiones. Este pico, si nosotros lo analizamos bien, que es el pico justo antes de la pandemia, ¿cierto? Y que después tuvimos como esa recuperación en forma de V, que simplemente fue bastante fuerte y al que nunca volvimos. O sea, rompimos esa zona de los 340 y nunca más volvimos a testearla realmente con fuerza y con pánico y con incertidumbre como la que tenemos en este momento en todo el ámbito macro. Entonces yo pensaría que si a mí me gusta esa forma, ese análisis que vos estás haciendo de estas medidas, meterle obviamente fuerza cuando el mercado intenta subir, fuerza hacia la baja, fuerza vendedora, bajista, para eventualmente, ¿por qué no ir a testear esa zona de 340 donde yo personalmente pienso que el mercado podría seguir bajando, porque no, obviamente cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que ya sería una zona bastante interesante para los toros, empezar de pronto, ¿por qué no a acumular posiciones, sobre todo en aquellos tickers donde más
bullish se sientan o los que consideren como más estables, como las joyas de cada uno de sus portafolios. Sí, correcto. Entonces ya para cerrar como con el SPY, no sería Ujú. raro, y dado pues como toda la volatilidad que hemos tenido y el pánico en general, que tuviéramos un rebote más tímido y simplemente siguiéramos Total. con el derramamiento. No es normal que sea de esa manera cuando digamos que toma tiempo Ujú. romper ese tipo de niveles tan clave, pero puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Entonces, nada, y precisamente hablando de niveles claves y de cosas que pueden pasar, veníamos de hablarles de BTC, si nos vamos También. a Ay, BTC. sí, ya nos vamos a BTC. Una última cosita acá, y es que nosotros acá en el canal dejamos un video sobre cómo abordar este tipo de mercados Sí, bajistas. Compartimos tips, pero si están interesados en aprender más, en darle como entrar más a fondo a todo este tema de trading y de finanzas, saben que se pueden hacer miembros de los gigantes y acá les dejamos el link en este video. Y ya para retomar lo que vos dijiste de zonas importantes, tenemos acá la gráfica de BTC. ujú, Vamos a hacer un par de apreciaciones acá. Estamos viendo esta gráfica largoplacista, estamos utilizando velas mensuales desde el 2012, o sea, un movimiento de bastantes años, 10 años acá en sí, BTC. Estamos utilizando escala logarítmica para el precio porque como Bitcoin ha tenido un movimiento exponencial, esta es la forma correcta en la que debemos analizar el movimiento del precio o del asset en el largo plazo. Ya ahorita vamos a mostrar cómo se vería de forma sí. lineal. Sí, como en español, y si lo quieres pasar en su momentico a lineal, básicamente es Ahora que hagámoslo rapidito. sí, Acá deshabilitemos. ajá. Así se ve en forma Entonces, lineal. entonces es como mucho más difícil porque como el Mm, precio, el movimiento del precio es exponencial, ese mismo precio nos crea sesgos en el movimiento, ¿cierto? correcto. Entonces es más fácil de identificarlos, al menos ese tipo de patrones, Trend. de manera logarítmica. Por eso traemos ese análisis de esta manera. Correcto. Entonces, solo un par de cosas acá. A ver, observamos, y este es un análisis de nosotros acá en los gigantes, vemos como esta repetición de estas ondas, ¿cierto? Esta es la primera, esta es la segunda. Cada vez, cada onda, digamos, mayor o con niveles superiores a la anterior. Acá pareciera que se estaría empezando a formar una tercera y que se caracterizan porque, digamos, el inicio del fondito, ¿cierto? Vemos acá como cierta resistencia sobre las medias móviles de mayores periodos, ¿cierto? Entonces lo vimos acá en el 2019, lo volvimos a ver acá en el 2016 y pareciera acá como tuvimos la ruptura esta semana. O sea, para nadie es un secreto. De hecho, nosotros en el noticiero anterior hablábamos Ujú. sobre ese posible rompimiento de Bitcoin. Realmente no pensábamos que fuera tan acelerado, digamos, en el corto plazo, porque se comió toda esta media móvil. Entonces pareciera que esa señal se volviera a dar, o que digamos ese movimiento que ya hemos visto de forma logarítmica en el pasado, pues pareciera que se volviera a formar. Entonces, ¿qué esperaríamos acá, digamos, para personas que tienen una posición largoplacista con Bitcoin? Pues sería un par de cosas. La Largo primera es placista, que, siendo mínimo, estamos hablando mínimo de 2 años, o sea, de pensar una correcto, inversión mínimo a 2 años, de no necesitar ese dinero por 2 años, correcto, porque porque puede bajar un poco más, ¿cierto? Simplemente estamos diciendo que está cerca al fondo, pero siempre está la posibilidad de que se extienda un poco más y hace parte de las inversiones a largo plazo también ese tipo de riesgo y de volatilidad. total. Y de hecho, acá lo vemos que esta formación de estas ondas, pues vemos que son de años. De hecho, acá esta primera fue de 2 años, la segunda de casi 3 años, y pareciera que entonces empezamos y entramos en ese invierno de cripto Ujú. donde nos podríamos quedar por mucho rato acá especulando si de repetirse esta misma formación por varios meses en esta zona entre 20.000 y 15.000, acumulando, encontrando fuerza, el mercado también, y digamos, el sector purgando proyectos que no tienen unas bases sólidas, que Ujú. precisamente es lo que pasó con Terra Luna, sobre lo cual ya hablamos en el noticiero, todo lo que está pasando con Celsius, que recordemos que en este momento bloquearon todas las formas de sacar los assets de esa plataforma, o sea, algo peor incluso que un banco.
y también está 3AC, que Sí, yo creo que vos has sí, estado más al tanto de ese. Three Arrow Capital, que es una de las grandes ballenas que liquidaron. Y ha habido bastantes cosas. Y el tema Celsius es bastante delicado por no poder cumplir esas obligaciones y como Ujú. el efecto en cadena que eso genera. Entonces, yo creo que entramos, y como se dice Resumiendo, técnicamente, ajá, sí, como para resumir, entramos como en esa fase de esa fase de recapitulación, ajá. ¿cierto? Donde todos estos miners, donde los pequeños, muchos, simplemente les va a tocar cerrar porque el precio el cost of production es en 20.000, más o menos. Entonces, Justo estamos hoy están, en 20, en 20K sí, coincidencialmente. tuvimos un mínimo local de 17.600. Y todos estos miners que no son tan grandes están vendiendo sus reservas de Ethereum, de Bitcoin, entonces eso genera más presión bajista. Entonces, cuando se empieza a dar como esa purga realmente de los eh, proyectos que se van a dar, ¿cierto? Ujú. Y los que no, ahí yo creo que vamos a empezar a ver ya ese movimiento alcista nuevamente y que se alinee probablemente con el halving de Bitcoin en el 2024. Entonces yo creo que esa es Sí. la idea. Entonces, si para decirlo de palabras muy coloquiales, si usted le cree a Bitcoin como Ujú, tecnología, como el futuro, como asset, es buen momento para hacer compras escalonadas, DCA, correcto. ¿cierto? Compramos un poco, vemos que baja, compramos otro poco, que compramos un poco y se subió y hubiéramos podido comprar más abajo, sí, pero ese hubiera no existe. Entonces Ujú. simplemente es mejor tener una metodología. Eh, Exacto. Y algo acá, una última cosita. Este movimiento, digamos, esta formación de tantos periodos ahí como en esa misma zona. Entonces, es de paciencia, ¿cierto? Estamos por eso analizando una gráfica largo plazista. Ujú, ujú. Exacto. Entonces, esa es la idea con BTC. Por ahora no esperen como un rebote milagroso y que nos vayamos hacia arriba. Yo creo que hay que No, tener paciencia. Y si ya están abajo, yo creería que es mejor simplemente ya aguantar por ese tiempo y olvidarse que el portafolio está ahí. Si te genera ansiedad de pronto mirar el portafolio, olvidarte por un tiempo y enfocarte en otras cosas y no tener de usar pronto cash. no usar margin o estar apalancados con assets Ujú, tan volátiles como Bitcoin, pues eso sí es una sugerencia. Nosotros no lo hacemos, no operamos Bitcoin de forma apalancada, simplemente entramos en largo o en corto, de forma, pues, digamos, muy, muy sencilla, porque es un asset que ya es tan volátil que por esa misma característica, pues te ofrece esas oportunidades de estar entrando y saliendo sin necesidad de estar apalancados, porque ahí es donde también vemos estos sell-offs tan, sí, tan marcados. Eso ahí sí, como un claro. tip de gratis de nosotros. Y nada, ya acá una última, bueno, hemos dicho que la última, pero desde el punto de vista fundamental, yo creo que esto va a ser bueno para la industria y sobre todo para Bitcoin, que yo creo y pienso se sigue posicionando como el proyecto más serio y más grande de cripto, donde no tenemos como ese factor de riesgo de tener a alguien como cabeza o una empresa o como digamos en el Ujú, caso de Ethereum, el Ethereum Foundation o todo lo que pasó con Celsius, Terra Luna, etcétera, sino que es el único que realmente es descentralizado y eso sí. reduce mucho el riesgo y lo hace mucho más duradero, por decirlo, o tiene esa tendencia de ser mucho más duradero y sobrevivir todo este tipo de eventos. Sí, sí. Entonces, nada, pendientes con BTC. A nosotros nos gusta BTC y seguimos bullish en el largo plazo. Esa es nuestra Correcto. idea. Y pasando un poquito ya al tema para cerrar con los tips. Como saben, en los gigantes nosotros, nuestra estrategia principal es la venta de opciones, pero también compramos opciones cuando vemos niveles claves o vemos formaciones que nos gustan y queremos, digamos, Ujú. tomar ese riesgo en ese ticker particularmente, ¿cierto? También lo hacemos con tips y lo hacemos en cripto, que es parte de lo que pueden acceder con el Community Pass, ¿cierto? Como todas estas señales. Bueno, entonces, como un recuento rápido de qué está pasando en Exxon, este es Exxon Mobil, recordemos, gasolinera, gas. Ujú. Y todo ese sector de energías viene en este movimiento alcista, comportándose de manera atípica contra el SPY. El SPY hace rato ya llegó como a ese punto máximo y empezó como ese declive, pero energías ha sido de los pocos sectores que se ha mantenido bullish. Ahora, por el contrario, estamos llegando acá a un nivel de máximo histórico. Si colocas las velas semanales,
lo podemos ver más fácil. Marcamos acá las weeklies. Alejarlo un poquitico y míralo, acá está. Sí, Exacto, ahí perfecto. está. La Acá última está. vez que lo vimos fue en el 2014. 2014, sí, señor. Exacto, entonces es un nivel muy poderoso y yo creo que Uf. dadas las condiciones en las que estamos, si volvés otra vez a las de 4 horas o diarias, está bien. Eh, Perfecto. Entonces, ese nivel, esa línea de tendencia que veníamos sosteniendo por tantos periodos, haciendo con un rebote, hacíamos un nuevo máximo, aquí Ujú, consolidábamos y hacíamos otro nuevo máximo. Yo creo que acá la caída ha sido demasiado pronunciada y ujú, pareciera que ya esta línea de tendencia la vamos a perder. Ahí venimos también con la media móvil de los 200 periodos, entonces creo que es clave. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando una confirmación de dos tipos. Uno, que tenga un rebote, ¿cierto? Y se le acabe la fuerza, acá se junte con las medias móviles y termine de caer. Ese es el uno. Para entrar acá con un put, comprar una opción tipo put, ¿cierto? Especular hacia la ujú, baja. Y el otro es que rompa con fuerza y rebote, ¿cierto? A ujú, probar ese que era un soporte, lo pruebe como una resistencia ahora y lo ujú, empuje a la baja. Entonces ese ujú. sería, ¿cierto? Uno que rebote ya y el otro que rebote después de romper. Entonces, estamos esperando esa confirmación y el momento de dónde entraríamos, cuáles son los targets, cuánto pagaríamos por ese contrato, lo dejamos toda la información siempre a nuestros miembros de los gigantes. Entonces, eso les Ahí contamos. les dejamos la idea de trade, estaremos pendientes si la ejecutamos y nada, lo que dice Toño, si se quieren unir a los gigantes, acá les dejamos el link al Community Pass, que es la forma más fácil de unirse hoy mismo a los gigantes. No se demoran más de 2 minutos llenando la forma y uniéndose. Entonces, nada, seguimos navegando este mercado bajista. Y eh, dando un poco de comentarios en esos tiempos oscuros. Bastante, bastante Nada, oscuros. nos Acá, cuentan si les gustó. Dale. sí, acá una última cosa con el tema de Exxon, para no alargarnos mucho, y es que siempre que tenemos el commodity, obviamente este es un productor, pero el commodity detrás es pues todo el tema de petróleo, gasolinas, Ujú. etcétera. Siempre que hay mucha demanda y por petróleos y hay como un incentivo para vender en máximos históricos, pues los productores van a tomar esa bonanza, lo vimos ya con Bitcoin, etcétera, y siempre está ese incentivo para vender. Por lo tanto, si hay mucha presión también de venta, sobre todo en esos máximos históricos, pues puede causar que el precio también baje, que también, digamos, desde el punto fundamental, a pesar de que estamos como en esta coyuntura de guerra, de inflación, etcétera, los charts también pues nos muestran de que las cosas a veces no están tan mal como parecen, ni tan bien como parecen, y que el Y a día veces se a la hora... anticipan, a veces, Exacto, muchas veces el chart ya tiene cocinado lo que está sucediendo exacto. y cuando ya termina de llegar ese evento como a todos los oídos, el chart ya está respondiendo a otra cosa. Por eso muchas veces cuando se persigue como esa noticia o el dinero, ya estás llegando como tarde. Ujú, Entonces es como tratar de anticiparlo. Entonces ahí vamos. Entonces, para cerrar, hay que ujú. tener en cuenta de todas maneras que hay un riesgo y es que ya hemos corregido una buena porción de movimiento, ¿cierto? Entonces, Ujú. podría todavía esa línea de tendencia a ser válida y ahí encontrar fuerza y seguir subiendo, ¿por qué no? ¿Cierto? Sabemos que Es una siempre hay ese posibilidad. riesgo y lo debemos calcular, entonces siempre hay que hacer trade con stop o tener ese riesgo calculado. Correcto. Entonces, para todos esos detalles, ya saben, lo hemos mencionado, acá les dejamos el Community Pass y hasta la próxima edición a ver cómo sigue evolucionando tanto SPY como Crypto y en este caso el día de hoy, Exxon. Listo, cuídense. Listo, chao.